A igual 1. B igual a -1. Ujú. Considerar la parametrización. Decime. Alfa de t Sí. igual a coseno de t, Sí, seno de t, sí, a por e a la t, cierro, sí. sí. Para t perteneciente a b más infinito, Ajá. igual -1 más infinito. O sea, este es -1 más infinito. ¿Eso decís? Ah, sí, 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 ya lo puse. Mm. Después el a Y es, este es 1. sí. Sí, bien. Después el a dice la curva alfa está parametrizada por longitud de arco. ¿Es una pregunta? Sí. Y Sí. después calcular la recta tangente a la curva. ¿B? ¿Es el ítem B? No, es el mismo ítem. Mm. Calcular. La recta tangente a la curva Sí, en el punto sí, P igual a 1, 1, 0, A. 1, 0, el del medio es 0. Ah, pensé que. 1, 0, Ah, A o sea que es 1. es 1. Bien. Bueno, y después el B, Sí, calcular el plano osculador sí, de esta curva en el punto, sí. En P. El mismo P. sí, en P. Bien. Y C es calcular la curvatura y torsión para cualquier T. Bien. Mi pregunta igual está en el B, ¿no? Calcular el plano osculador. Está bien. Igual, me parece bien igual hacer el primero. Sí, sí, y en Porque, el primero, o sea, me cuesta como buscar el T. O sea, yo claro, Profe, siento, perdón. sí, ¿Esto es un ejercicio de un parcial? sí. Los está sacando de otro lado, Iris. No sé bien qué parcial es. Me parece que no es de ninguno de los que subí, ¿no? no, es del semestre pasado, Mm, que me había quedado en duda. está bien. Sí, sí. Entonces, el A, primero. Sí. Dice, está parametrizada por longitud de arco, ¿no? Entonces uno Ujú. Calculo estaría, alfa de prima. claro, alfa prima de t, derivo, Ujú. menos coseno de t, coseno de t, coma, e a la t, porque lo deriva de decir yo mismo. ¿Sí? Y entonces, Menos seno de T. Sí. El primero, la derivada menos de seno. coseno, seno. Sí, muy bien. Vaya. Y entonces la norma de alfa prima de t va a Sí. ser raíz cuadrada de este al cuadrado, que me da seno cuadrado de t, más Sí. coseno cuadrado de t, Coseno cuadrado de T más más a la E a la 2t, T al cuadrado. o a la Sí, t todo al cuadrado. sí, Y esto te da, este es 1, sí. entonces te Y queda el raíz de otro, 1 más e a la 2t. sí, Y bueno, entonces esto tenía que dar, o sea, es 1 para todo t, sí. esto es igual a 1 para todo t, No, es más grande que uno. claro, no. La respuesta es No. no. O sea, para algún t, ni siquiera para un t, que puede ser que
que para 1, para 2, para 3 consigue el 1, pero este nunca es 1, Pero no sé. porque la exponencial es siempre estrictamente positiva, y, y entonces esto es mayor que 0. Y raíz de un número mayor que 1, porque esto es 1 más algo mayor que 0, es mayor que 1. Entonces, como norma, o digamos, uno también puede justificar que esto no es constante, porque no hace falta hacer desigualdades. Pero en principio esto es siempre mayor que 1 para todo t. Y ese argumento puede ser cierto. Pero uno también puede decir, bueno, esta función claramente no es constante. Y además fíjense que si alfa prima en la norma de alfa prima de t tiene que ser 1, el cuadrado tiene que ser 1 cuadrado. O sea que uno puede sacar la raíz, si le molesta. Porque decir que alfa prima en norma es 1, es lo mismo que decir que alfa prima en norma cuadrado es 1 cuadrado, que es lo mismo que 1. Y entonces uno se puede hacer cuentas y razonamientos sin la raíz. ¿Está bien? Y en este caso por ahí sería más directo. Uno sabe cómo son las exponenciales, ¿no? Esta e a la 2t sería una cosa que, si este es el eje x, crece así. Y si le sumo 1, todo sube 1. Bueno, eso no es una función constante. Tenía que haber una función que sea 1 así, 1. ¿Está bien? Entonces uno concluye, no está parametrizada por longitud de arco. Nosotros sabemos que toda curva se puede parametrizar por longitud de arco, pero puede no venir parametrizada por longitud de arco. Entonces norma alfa prima de t es distinto de 1 para todo t, pero esto no es necesario, ¿eh? Con que falle en 1 ya está. Y entonces alfa no está parametrizada por longitud de arco. Bien. Segunda pregunta, ahí dice, calcular recta tangente a la curva en P101. Entonces, en el mismo ítem, recta tangente de alfa en P101. ¿Está bien? Sí. Bueno, una cosa importante que este tipo debería estar en la curva. Si no está en la curva, se nos va a complicar encontrar el t. Entonces, y lo primero que uno tiene que hacer, porque yo lo que sé es esto. Yo tengo una curva, cualquiera. ¿Cómo le calculo una recta tangente? Bueno, agarro alfa de t, derivo alfa prima de t, eso me da el vector dirección, y entre alfa de t y alfa prima de t armo la recta tangente que pasa por acá. Ahora, acá no me están dando el t, como en el ejercicio anterior que habían preguntado. Acá me están dando un punto por el que pasa. 1, 0, 1. Y entonces lo que tenemos que encontrar es cuál es el t donde se alcanza eso. ¿Sí? Y entonces hay que despejar, es un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué hago esto? Porque alfa prima de t no lo puedo, o sea, yo lo puedo calcular si tengo la fórmula, pero no sé en qué t evaluar para que me dé justo el vector que está acá. Entonces, ¿eso se entendió? Sí. Bien. Entonces, allá vamos. Entonces, buscamos el t que le corresponde. Entonces, esto sería, yo quiero alfa de t, y que cuando haga esta cuenta me dé 1, 0, 1. Y alfa de t era, a ver, Coseno de t, coseno de t, seno seno de de t, t, y a la t. 1. Sí. Y entonces el sistema es coseno de t igual 1, seno de t igual 0, y a la t igual 1. Bueno, esto solo me dice que el coseno puede ser, el t puede ser 0 o 2pi, ¿no? En principio. Sí.
Pero esto ya me dice otra cosa, ¿no? O sea, si el, bueno, perdón, acá también Ujú. tenemos el mismo problema, ¿no? Acá, acá con estas condiciones, justo es un lugar donde si t se mueve entre 0 y 2pi, podría ser, Dos. claro, podría ser t igual en realidad cualquier múltiplo de 2pi. O sea, t podría ser, lo estoy haciendo medio formal, pero un múltiplo de 2pi con k entero. Pero el de abajo, el e a la t Pero es claro, pero este tiene Solo solución con única. cero. Acá solo puede ser t igual 0, porque la exponencial es biyectiva, ¿no? ujú, Y uno sabe que es estrictamente creciente, que en 0 vale 1 y que nunca más vale 1. O sea, el único lugar donde vale 1 es en el 0, si no tiene e a la t. Entonces solo puede ser esto. Entonces, este tipo es uno de estos, con k igual 0, o sea que el t buscado es t igual 0. ¿Está bien? sí. Bien. Entonces, ¿alguno se imagina qué curva es esta? Que tiene esta formulita, que cómo se dibuja, qué firulete hace. En R3 estamos. Por ejemplo, si la miro en el eje XY, ¿qué es esto? En el XY, me olvido de Una esto. circunferencia. Es Una como circunferencia círculo. de qué radio? Uno. Uno. Radio 1. O sea que si me olvido del eje Z, abajo, cuando t avanza, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y el t Bueno, en el como Z, resorte. Es una espiral. claro, va dando para arriba, lo único que cada vez no es como cuando uno pone un t acá, que va suavecito, subiendo siempre a la misma velocidad. Esto es e a la t, entonces empieza más o menos despacito y después ¡guau! Se va como muy rápido para arriba. Pero sí, es una especie de resorte estirado, ¿no? Que está muy estirado a un lado. Bien, entonces ya tenemos t igual 0, y entonces si buscamos la recta tangente vamos a necesitar alfa, alfa de t0, ya sabemos, o sea, si yo pongo 0 acá, ya sé que da 1, 0, 1, porque para eso lo elegimos. Sí. Pero ahora falta alfa prima, ¿no? Sí que la habíamos calculado, Que la ¿no? habíamos calculado. Alfa prima en 0 es, ¿dónde lo tenía? Bueno, la habíamos calculado en t. Sí, sí, Alfa prima en t era menos seno de t. acá está. Entonces, Menos seno de t, Quedaría 0, 1, claro, queda menos seno de 0, 1. coseno de 0, e a la 0. O sea, queda 0, 1, 1. Ahí está. Y entonces, la recta tangente en P igual 1, 0, 1 será, seguimos por el otro lado, siempre es x y z, antes habíamos hecho x y, igual a un lambda, un lo que sea, por alfa prima del t sub 0 que le toque, más alfa de t0, con lambda cualquier número real. Entonces, en nuestro ejemplo, eso será x y z igual a lambda por, entonces, 0, 1, 1, más 1, 0, 1. O sea, esto es P igual alfa de 0, y esto es el vector B, alfa prima en 0, y con lambda real. Ahí tenemos nuestro, ya está. Esa es la ecuación vectorial de la recta tangente. ¿Está bien? sí. Nos pedía
Eso, Eso, sí, el A es eso. el A es eso. Entonces después el B dice el plano osculador. Sí. Osculador en P. Entonces, les recuerdo, estamos en R3, ¿no? Entonces la situación es más o menos así. Tenemos una curva bueno, que tiene esta pinta. Arranca por acá, empieza subiendo despacito y después va así, ¡oh! Y se va más rápido, enroscándose sobre el eje Z, ¿no? Entonces, y estábamos interesados en el punto justo acá, creo que era, en t igual 0, que era el punto 1, 0, 1, 0, 1 está levantadito. Ujú. O sea que no es así el dibujo, ¿no? El dibujo en realidad es acá, arranca más arriba, y de ahí hace así, y después sale para arriba. Más o menos, esta es nuestra curva. Sí. Bien, entonces el plano osculador en el mismo punto, esto cuando si toma valores negativos va a ir para allá atrás, y se va metiendo para acá, pero a nosotros nos interesa acá. El plano osculador, hay dos maneras de calcularlo. Si ustedes miran en la práctica 1, en el ejercicio, hay dos maneras y una es más fácil, pero podemos hacerlo de las dos maneras. A ver. Listo. Bueno, ahí les comparto la práctica. Es el ejercicio del triedro de Frenet y ahí aparece el plano osculador. Fíjense en el ejercicio B, por ejemplo, ¿no? El ejercicio B, el ítem B, dice probar que el plano generado por alfa prima y alfa segunda coincide con el plano generado por Tn, TDS, NDS, que es el vector tangente y el vector normal. Y este es el plano osculador en el punto alfa ds. O sea que si uno no quiere calcular el tangente y el normal, podría calcular esto. Y es el mismo plano, independientemente de la parametrización que sea por longitud de arco o no. ¿Está bien? Sí. Cuando uno vea, en este caso, por ejemplo, estos dos son siempre perpendiculares entre sí. Y estos dos no tienen por qué serlo. A menos que, por ejemplo, sea parametrizado por longitud de arco o tenga rapidez constante la curva. Pero esto por ahí, si solo me piden el plano y no me importa nada más, esto sirve como vectores direcciones del plano. ¿Alguna duda? Sí, profesor, ¿lo puede repetir? Sí, sí. Lo que decía, bueno, lo voy a escribir si les parece. Pero digo, es algo que está acá y que yo me hubiera gustado probar. Está bien probado en el apunte igual, en el apunte de curva. Pero voy a anunciar bien esto en el papel. O sea, hay dos maneras de calcular el plano oscurador. Y pongo acá ver ejercicio 28b.
B de la TP1. Punto. Una es usando a alfa prima de T0, coma, alfa segunda de T0. Bueno, a esto y a esto como vectores dirección del plano, coma, y otra es usando el vector tangente, que sería ese T gordito, T ancho, y N del triedro de Fresnel. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué uno se inclinaría por uno o por el otro? Bueno, da exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que en un caso, por ejemplo, vamos a hacer de vuelta el dibujito. En un caso, a ver, hay alguno copiando todavía. En un caso uno tendría, por ejemplo, que este sea alfa prima de T0, y el tangente va a ser un múltiplo de él, porque es ese mismo dividido su norma. Entonces, supóngase que este era muy largo, el T, esta parte es fácil. Este sería el T, en este punto, ¿no? Que este punto es alfa de T0, que es nuestro P. Ahora, en el otro sí son distintos, porque uno por ahí va a tener que por acá va alfa segunda, de... No, pero justo lo hice rojo. Vamos a cambiar de color. Supongamos que acá está alfa segunda, en T0, y el otro, ese ya no tiene por qué ser el mismo, ¿no? O sea, este es el T, y por acá estará el N, vector normal, que se calculaba como T' dividido la norma de T'. Este no se nota, pero es una T. Lo único es que los dos generan el mismo plano. O sea, y uno es una base ortonormal, o sea, el T y el N son de norma 1 y son perpendiculares entre sí, y alfa prima y alfa segunda no. Pero en función de encontrar el plano osculador, estaba ahí escrito en la práctica. ¿Cuál es el plano osculador? ¿Está bien? ¿Alguna duda? No. Bien. No, profe. Bueno, eh, entonces, a los fines prácticos, tomamos como vectores dirección a alfa prima de T0, que va a ser alfa prima en 0, creo que era, que ya lo teníamos calculado, igual a 0, 1, 1, y alfa prima segunda de T0 igual a alfa segunda de 0, que no lo tenemos calculado. Y entonces tenemos que volver acá y derivar eso, ¿no? Acá tenemos... Había calculado lo primero que hicimos, acá está, ¿no? Alfa prima de T es esto, entonces cuando yo derivo, otra vez, queda menos coseno, menos seno, y a la T que sigue a la T. Entonces, alfa segunda de T0 es, bueno, según esta cuenta derivada otra vez, queda menos coseno de T0
menos seno de T0 e a la T0. O sea que en este caso es evaluar todo esto en 0, que acá da menos 1, acá da 0 y acá da 1. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Entonces ya está, porque tenemos el punto de paso, ¿no? Y el punto de paso era, o es, alfa de 0, que era 1, 0, 1. Entonces, el plano osculador será x y z igual a lambda por un vector por ejemplo, 0, 1, 1, más mu por el otro vector de dirección, menos 1, 0, 1, más el punto de paso, 1, 0, 1. Fíjense que estos dos no son perpendiculares. No tienen por qué serlo, pero para ser vectores de dirección del plano, pero podrían serlo, pero no tienen por qué serlo. El t y el n sí, deberían serlo. Lambda y mu, números reales. Si quieren calculamos el t y el n, pero es cuentas. sí, no. O sea, puedo dejar escrito, por ejemplo, porque si alguna vez le piden, hicimos uno en clase en detalle, pero si alguna vez le piden el tiro de Frenet, también uno arranca con t, sigue con n, después sigue con b. Sí, Si hiciera falta calcular t de t y n de t, recordar que t de t era alfa prima de t dividido la norma alfa prima de t, que en este caso sería, por ejemplo, esto es fácil porque lo tenemos calculado, es menos seno de t, coseno de t e a la t, sobre, este también habíamos calculado, era raíz de 1 más e a la 2t. Sí. Es un vector. O sea, esto de dividido esto, en realidad quiere decir que esto está en cada una de las coordenadas dividiendo. Sí. Y n de t es, hay que agarrar esto, Eso y derivarlo, de a la y después sobre el modo. dividir por la norma. Sí, no, Entonces queda norma 1, y bueno, estos son cuentas. Que ahora a ustedes les saldrían seguro con esfuerzo, porque uno tiene que derivar menos seno de t dividido esto en cada coordenada. Y después encima dividir por la norma de eso, que es la raíz cuadrada de las cosas que aparecen en el cuadrado de eso. Así que dejémoslo. Bien. Apuntaba este ejercicio, me parece más a usar lo anterior, que es en cualquier curva que se está torciendo en el espacio, uno tiene el vector tangente y la derivada segunda, que apunta medio para el lado para donde se va curvando la curva, y con esos dos uno arma el plano que mejor aproxima la curva en ese punto. Bien. Tenía un punto C también, ¿no? sí, igual ese, o sea, sí, era calcular la curvatura y la torsión. Está bien. Sabes cuentas también. Bueno, entonces C, cuentas. Una cosa que apareció por ahí, y que yo creo que no hice ningún ejercicio, que lo mencioné medio al pasar, es el de la propiedad de que si la torsión es cero, ¿no? La curva es plana, no. Exactamente. Sobre torsión.
si la curvatura es positiva y la torsión es siempre cero, entonces de alfa, digamos, curvatura de alfa, torsión de alfa. Entonces, la curva alfa está contenida en un plano. Y esto se lleva bien con lo que nosotros dijimos que medía la torsión, que era como uno tiene la curva y el plano osculador que va acompañando la curva, que es como el plano que mejor aproxima la curva, si se puede decir eso, y el binormal es perpendicular al plano osculador. ¿Por qué? Porque es perpendicular al N y al T, que están ahí generando el plano. Y entonces la torsión estaba relacionada con cómo la derivada de B, que es B larga. Entonces, si esa derivada es cero, quiere decir que este tipo no se mueve. Y si este tipo no se mueve, quiere decir como que siempre el plano osculador es el mismo. Y entonces es razonable esta propiedad intuitivamente, geométricamente es razonable. Esta propiedad que en el final se toma, ¿sí? Yo me olvidé de subir el video, pero hay un video donde está probado esta propiedad con esta condición. Esto en general se cumple siempre, entonces uno medio que a veces se olvida de chequearlo. Y lo que sí chequea es esto. Bien, hay algunos ejercicios. No me acuerdo si yo subí alguno. Pero en algunos dice, por ejemplo, la curva alfa está contenida en el plano, ¿no? Y bueno, si da siempre cero, listo, está contenida en el plano. No, hay uno que dice que si es la curva plana. Claro, es lo mismo, sí. Es una Claro, curva plana, sí. quiere decir que está en un plano, sí. Ujú. Se puede usar esto. Que sí es, creo que es el 2 que subió, o el 3. Ah, bien. El 3 A ver. de los ejercicios que subió del parciales anteriores. Ah, está bien. Es una pregunta, ¿no? Ujú. Pero, claro, sí. Es una pregunta. O Pero sea que para calcularla tendría que... la respuesta podría ser no. Hay otra manera de resolver esto, de darse cuenta si es plano, pero esta me parece que es mejor. Sobre todo si a uno le Sí. piden que calcule la torsión. Ujú. Otra manera bien geométrica sería, ustedes tienen la fórmula. Si no tienen la fórmula, no tienen la curva. Pero supónganse que usted tiene una fórmula, como la del ejercicio que yo le di, que es alfa de t igual t cuadrado, t cubo. Yo sé eso. Sí. Entonces, si esta curva estuviese dentro de un plano, yo podría hacer lo siguiente. Agarro un plano. ¿Qué plano? Bueno, por 3 puntos del espacio no alineados, hay un único plano, ¿no? Yo elijo 3 planos, 3 puntos, digo, no alineados, hay una única manera de apoyarle un plano ahí. De hecho, hay una ecuación que se llama plano que pasa por 3 puntos, así como hay ecuación de recta que pasa por 2 puntos. Bueno, hay una ecuación de que uno calcula los vectores de dirección restando y elige uno para que sea el punto de paso. Pero eso requiere justamente que uno encuentre la ecuación del plano y en que encuentre 3 puntos. Entonces yo le doy, por ejemplo, 3 valores a t. Menos 1, meto t acá y calculo a un punto. 0, el 0, 0, 0, otro punto. 1, 1, 1, 1, otro punto. Tengo 3 puntos no alineados. Entonces hay un único plano que pasa por ahí. Tendría que sacar la ecuación de este plano. Supónganse que la saco, ¿no? Saco la ecuación esta del plano con único que pasa por 3 puntos. Si quieren lo hacemos. ¿Cómo puedo probar? Y tengo la ecuación, ¿no? Supónganse que la ecuación es x menos 3y más 5z igual a 2. Saqué la ecuación implícita. ¿Cómo podría probar que esta curva está en este plano o si se sale? O sea, si es una curva que está pintada en este plano, primero,
Si pasa por acá, por acá, por acá, obviamente si está metida en un plano, tiene que ser este plano, ¿no? Porque ya tiene 3 puntos ahí, si se sale, ya está, no es una curva en un plano. Pero Y una, tiene, Habría que meterla dentro de la ecuación del plano y ver si vale para todo t. totalmente. Yo agarro esto para todo t, lo meto en la ecuación, si me da 2, si se van todos los t y me queda 2, está en ese plano. Sí. Esa es una manera. Y otra es, y la probé, y encontré el plano. Y otra manera es calcular la torsión y si da 0, bla, bla, bla. ¿Está bien? Si quieren, lo hacemos. Si no, si se lo imaginan y saben cómo hacerlo, pasamos a otra cosa. O si tienen otra pregunta más interesante, pasamos a otra cosa. Quedan 3 minutos. ¿Quedan 3 minutos? Sí, me aviso. Pero queda toda la tarde también. Sí, sí. Ujú. No, pero digo por si se corta para que no. Para que no me embale y me quede hablando solo. No, la otra vez lo que pasa es que estaba, estaba con la pantalla reducida. Mm. En general me entero cuando se corta. Ah. Bien, Mm. ustedes dirán. Profe, pero yo sé que esto ya lo hizo la otra vez que yo le consulté. ¿Podrá volver a repetirlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer qué cosa? Reemplazando en el plano ¿Esto? para saber si está. Sí. Me parece que yo no lo hice, ¿eh? En este cursado. Ah, ¿no? No, Ah, no, no. bueno, si lo hace. Sí, podríamos hacerlo. Sí. Entonces lo anoto. A ver, si es uno de los ejercicios que subí, ¿no? Le podemos Sí. poner número. Es el 3. Dice calcular la curvatura y torsión en t igual a 0. Bien, entonces ejercicio 3 subido. Dice calcular La curvatura y kappa torsión. y tau. Sí, estoy leyendo. Ah, En t igual 0. De gamma de t igual t cuadrado, t cubo. Entonces esa es una. Segunda pregunta ¿es gamma una curva plana? Bien, 1 minuto y piquito. Bueno, ya se nos cortará. Entonces, bueno, eh, tenemos que calcular la curvatura de gamma de t es, a ver qué fórmula usamos. Esto no está parametrizado por longitud de arco, así que tenemos que usar la fórmula general. Mm, A ver cuál es. A ver, yo prefiero usar la torsión de alfa de t, la que tiene el determinante. Entonces es